Buenos días, mi coronel. Muchas gracias. Hoy es jueves 30 de mayo, jueves 30 de mayo de 2024. Llegamos a la emisión 555, 3, número 5, 555. Y vamos a analizar, a reconstruir y a estudiar el caso de un bandido llamado Campo Elías Arroyave, alias Polancho, orientado y financiado por el Partido Conservador en la región del Valle del Cauca y el Viejo Caldas, responsable de una multiplicidad de crímenes y responsable de una gran cantidad de hechos que causaron desazón y enfrentamientos, y choques y violencias y conflictividad durante los finales de la década de 1950 y la primera parte de los años 60. Esta era una de las vertientes de la violencia tripartidista que ha sido mal escrita, mal conceptuada y que desde esta fundación pretendemos colocar sobre el tapete, sobre la mesa del análisis y sobre la mesa de la reconstrucción histórica en su debida dimensión. No se salvaba ninguno de los tres partidos, liberales, conservadores y comunistas, por parejo promovían bandas armadas que terminaban cometiendo este tipo de barbaridades como las que analizaremos hoy de un sujeto, alias Polancho, de quien ya habíamos hablado, que fue dado de baja en 1962, pero que no habíamos profundizado un poco en sus antecedentes y hoy miraremos algunos de ellos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, en la antesala del audaz robo de más de 5.000 armas en el Cantón Norte que ejecutó el grupo narcoterrorista del M-19 en el año de 1978, fue muy intenso en operaciones urbanas por parte de las Fuerzas Armadas, acciones terroristas contra los colombianos que fueron ejecutadas en parte por el M-19, el ELN y el EPL, capturas de delincuentes, consejos de guerra y propaganda comunista. ¿Cuál fue la razón geoestratégica para que el M-19 desarrollara múltiples acciones criminales en los alrededores de la ciudad de Bogotá? Mi coronel, muchas gracias. Pues el M-19 fue el resultado de todos estos hechos. Y vamos aquí a tomar un suceso o un documento que ocurre en 1962. Se produjo una feria del libro muy importante aquí en Bogotá y tuvo mucho despliegue publicitario y las editoriales, que fueron varias las que participaron en estos eventos, anunciaron que han tenido grandes ventas, que han tenido éxito en la producción literaria y en la de mercado literario. Y entonces saltó a la vista, obviamente, que un país que estaba leyendo tanto no era lógico que tuviera tanta violencia como la que estamos describiendo. Entonces el caricaturista Chapete hizo una de sus célebres obras de humor que nos dice mucho y nos dice todo y también nos dice poco de la realidad de lo que estaba pasando. Y es que llega una señora un stand de la Feria del Libro y dice que ella se acaba de pasar a vivir al Chico, la zona de los ricos en Bogotá, entonces que le venda los libros por toneladas, por montones, con bastante lomo, o sea que los libros tuvieran bastante lomo. Y el vendedor le pregunta de manera jocosa y un poco de humor negro, ¿y cuántas libras de hueso, mi señora? Con eso el caricaturista Chapete quería decir, quería ponernos a reflexionar a los colombianos que no había ninguna lógica en toda esa violencia que estaba ocurriendo eh, mientras un país inculto se preciaba de tener mucha cultura, pero solamente por esnovismo de colocar esos libros. Y quizás, como lo ha notado mi coronel Saldaña en algunos de sus comentarios, el principal problema de la dirigencia política y de la vida política de Colombia es el esnovismo.
un deseo de aparentar, de dar a entender que se tienen ciertos niveles que en realidad no existen y mientras tanto seguimos siendo, como diría Cantinflas, o nos portamos como gente decente o nos portamos como lo que somos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la situación del M-19 en 1978 al inicio del gobierno de Julio César Turbay Ayala? Mi coronel, creo que está ¿Cómo ocurrieron los hechos en que una cuadrilla al mando del bandolero conservador Campo Elías Arroyave, alias Polancho, asesinó a 9 agentes del DAS? mi coronel, unos días antes de que ocurriera la operación que vamos a analizar hoy, una comisión del DAS enviada directamente desde Bogotá a localizar en el área rural de Sevilla Valle a el tal Polancho, llevaban hasta un guía que los orientaba, que los ubicaba, que los ubicaría exactamente donde se encontraba este delincuente escondido, porque ya habían bastantes informaciones, fue emboscada y en la emboscada perdieron la vida 9 miembros del DAS y obviamente el guía que iba con ellos. Entonces, los de estos señores del DAS eran pues originarios de varias partes del país y aquí vemos lo que publica el Tiempo en uno de sus apartes que fueron traídos a Bogotá eh, los cadáveres de algunos de ellos, otros pues fueron llevados a sus ciudades natales y el escándalo que eso suscitaba, el impacto psicológico con las fotos y ver eh, a unos servidores públicos con los candelabros al lado y los féretros esperando la sepultura y la familia llorando y los periodistas especulando, pero sobre todo los políticos echándose la culpa unos con otros y hablando del reglamento del Partido Liberal para las nuevas elecciones y hablando de cómo en 4 años recuperarían el poder y el señor Lleras Restrepo sería el nuevo presidente, que ya lo hemos visto aquí varias veces, que ni siquiera se había posesionado o ni siquiera había ganado las elecciones uno de ellos y ya estaba anunciando que no iba a presentar candidato para que lo relevara a los 4 años. Entonces, una desazón completa y los directorios de los tres partidos por debajo de la mesa en las regiones puyando la violencia. Mi coronel, ¿cómo resumió el diario El Tiempo de Bogotá el fuerte golpe de las tropas del Comando del Quindío a la cuadrilla del bandolero conservador Campo Elías Arroyave alias Polancho en la vereda del Venado del municipio de Sevilla, Valle, en junio de 1962? Pues mi coronel, varias cosas, ¿no? El crimen de los detectives ocurrió un poco antes de las elecciones. En el Valle del Cauca sabemos que la situación era muy caldeada. Allá era donde más se veía la pugna entre liberales y conservadores. Los liberales que se volvían más de extrema cruzaban la cordillera y se metían al Tolima o se movían hacia el norte y se unían a las cuadrillas de Chispas, de Esquite, Sangre Negra, Tarzán y otros delincuentes que eran impulsados por el MRL. Entonces el ambiente no era sencillo. Asesinaron los detectives y el coronel Hernando Currea Cubides, que era el comandante de esa zona que se llamaba Destacamento del Quindío o Comando del Quindío, de las dos formas se le conocía, pues dio la orden a sus unidades subalternas de encontrar esos bandidos hasta eliminar la cuadrilla porque era una afrenta contra el país lo que estaba ocurriendo en la región. Entonces, con base en informaciones de inteligencia, en la hacienda Las Mirlas de la vereda del Venado, la jurisdicción de Sevilla Valle, una unidad
del Comando Operacional del Quindío localizó la guarida donde se escondían y resultó ser una finca donde tenían toda una fortaleza, una hacienda cafetera. Entonces se hizo la operación. Como allí había varios civiles, porque la información se tenía anticipada bien, qué era lo que pasaba dentro, había particulares, había eh, cosecheros de café que llegaban de distintas partes del país a trabajar, pero se tenía también la información precisa que ahí dentro de la vivienda o dentro del área alrededor de la vivienda, los bandidos tenían toda su infraestructura, inclusive con teléfonos de campaña y con eh, rutas de escape, algunas con túneles. Entonces, la instrucción que recibió el comandante de la patrulla era que primero rodeara la casa, obviamente, o el sitio, y los conminara con un megáfono a la rendición. Y resulta que el sargento que iba al mando de la patrulla cumplió la orden exactamente, se llamaba Mario Enrique Parra. Iba acompañado con un soldado que le prestaba protección y se acercó a la casa donde se consideró seguro y anunció por el megáfono pidiéndoles la rendición y la respuesta fueron disparos. El suboficial perdió la vida, el soldado quedó herido que lo acompañaba y se armó un tiroteo muy fuerte. Los bandidos dispararon para asesinar a la tropa y mientras buscaban la forma de huir por los túneles y las rutas de escape que tenían allí, eh, pero ahí cayeron algunos y en el momento de entrar a la vivienda se encontraron un poco de armas y documentos y material de intendencia y de guerra, pero no estaban armados los que estaban allá adentro. Sin embargo, se capturaron 15 y a partir de ahí pues se armó todo un debate porque los conservadores del Valle inmediatamente dijeron, que siempre suelen decir los politiqueros, era que el ejército andaba con los liberales y que estaba era persiguiendo a los conservadores. Y como ya lo hemos visto que por los mismos días ocurrió la masacre de Trujillo, otras masacres en la misma zona y otros combates con otros grupos. Entonces, cuando morían bandidos liberales, era que el ejército andaba con los conservadores. Cuando morían bandidos conservadores, era que el ejército andaba con los liberales. Y cuando caían bandidos comunistas, era que el ejército asesinaba al pueblo. Entonces, de todas maneras, la propaganda era muy fuerte y había abogados leguleyos, santanderistas, de esos que le encuentran mil razones a todos para defender a cada quien de acuerdo con la línea ideológica que tenían los bandidos. Entonces, el ambiente se puso aún más caldeado, estaban ya las elecciones aprobadas, ya se sabía que el señor Guillermo León Valencia había ganado, y entonces los partidarios de Valencia decían que el país iba a perder el acuerdo del Frente Nacional y la paz se iba a complicar porque los liberales y el ejército estaban matando conservadores y por otro lado el señor Gerard Restrepo que decía que había que manejar el gobierno de la unidad porque era el Frente Nacional dedicado a viajar por todo el país a instigar que los liberales eran los perseguidos y que había que organizar y de hecho presentó, él escribía unas catrinarias que el tiempo se las publicaba todos los días con letra chiquitica, páginas enteras, dando instrucciones al Partido Liberal y eso pues desde luego eran muy pocos los que lo leían, pero sí eran muchos los que se alebrestaban porque habló Lleras, no sabían de qué habló Lleras, pero habló y entonces él nos representa y es nuestro líder y entonces volvemos al primer punto del cuento del señor Chapete, que se compraban libros a granel, pero nadie los leía. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles fueron las aclaraciones del coronel Hernando Correa Cubides, comandante del Comando del Quindío, respecto al fuerte golpe de las tropas del Comando del Quindío a la cuadrilla del bandolero conservador Campo Elías Arroyave, alias Polancho, en la vereda del Venado, municipio de Sevilla Valle, en junio de 1962? Pues mi coronel, el coronel Correa Cubides era un hombre de carácter,
y un hombre que le gustaba hablarle claro tanto a las tropas como a la población. Que una vez se presentó ese hecho y comenzaron toda esa cantidad de ires y venires y de dimes y diretes agrediendo a las fuerzas, publicó un comunicado que lo firmó él y que es histórico, en el cual dice que por informaciones de inteligencia de la comunidad se determinó con precisión que en las fincas ubicadas en la zona de Las Mirlas y la hacienda de Las Mirlas, de propiedad de Lolo Duque y Laura Salazar, frecuentemente se efectuaban reuniones de hombres armados, al parecer, decía él ahí, integrantes de la cuadrilla de Campo Elías Arroyave, alias Polancho. Eh, no lo dice él en su comunicado, pero lo aclaramos. Esa era una finca, los dos señores, la señora Salazar y el señor Duque, eran conservadores. Y los bandidos venían allí porque los bandidos liberales, especialmente los de Chispas, venían y cometían tropelías. Entonces era un tome y dame, y el uno le echaba la culpa al otro y el otro al uno, y entonces al final no se sabía quién era el que había iniciado el tierrero, pero lo cierto es que notarios, funcionarios públicos, alcaldes, hasta miembros de la Policía Nacional, que aún no se había estructurado como tal, hacían parte de uno u otro lado, coadyuvando a que esta violencia creciera. Y los directorios políticos de ambos lados o de los tres lados, atizando a dos manos para que la violencia se incrementara. Relata también el coronel Currea que el 12 de mayo, o sea, un mes antes de estos hechos, en el sitio Albania de la vereda del Venado, o sea, muy cerca de ahí, eh, habían asaltado un bus, estos delincuentes, y habían asesinado a varias personas. Y que un día después, el 13 de mayo, eh, habían asesinado a los señores Gustavo Parra Gavilán, Hernán Mejía Hurtado y herido a un muchacho de nombre Narcey Achuri, que el 1 de junio, o sea, menos de 2 semanas antes del sucedido, eh, fueron dados de baja en emboscada organizada por la cuadrilla El Cabo Segundo de Carabineros Luis Omar Vidal y los agentes Norberto Tabanchoy Malamboy, Gonzalo Perdomo Espina y el civil Gustavo Potosí. Entonces vemos que esta cuadrilla de bandidos atacaba a civiles, atacaba a contrarios políticos y atacaba también a la fuerza pública. Y tenemos que antes había asesinado a los detectives. Eh, y que fuera de eso, era ahí siempre, siempre en el mismo sector de las Mirlas. Entonces, lo que tocaba era determinar dónde era que estaban escondidos y quiénes eran los cómplices que los protegían. Bueno, continúa el general, el coronel Urrea, y dice que los campesinos de la vereda ya habían pedido varias veces al ejército que los protegiera por medio de las autoridades civiles, pero entonces se supone que las autoridades civiles andaban cada uno con su corazoncito y su pinta de ideológica y no actuaban. Eh, que por esta razón, el 12 de junio del 62, ya con una información mucho más elaborada, se produjo una operación. En desarrollo de la operación, cuando las tropas se aproximaron a la casa de la finca Las Mirlas, identificándose con un altavoz, como agentes de la autoridad, para efectuar el reconocimiento, fue asesinado el sargento Mario Enrique Parra Castellanos y herido el soldado Jairo Iriarte con armas de fuego. Y luego que la tropa reaccionó y se presentó un combate que en el registro se capturaron 15 personas y se decomisaron varios revólveres y carabinas y que al ser inspeccionada la vivienda se encontraron túneles, fortificaciones con costales llenos de arena, eh, con especies de trincheras, con observatorios, con garitas de seguridad, y que allí murieron 3 personas que se estaban eh, verificando, 4 personas mejor, que estaban verificando las identidades de dos y la relación con la pandilla de Polancho. Y que ya la justicia penal militar, el juzgado penal militar adscrito al Comando Operativo del Quindío, estaba en desarrollo de la investigación. Entonces, como vemos, eh, por un lado los políticos atizando
echándose la culpa y la prensa generando dudas con sus informes, pero el comandante de la unidad hablándole claro a la región y al país de qué era lo que ha ocurrido. Mi coronel, ¿por qué el coronel Hernando Correa Cubides publicó un comunicado con su firma relacionado con el uso de prendas militares que eran comercializadas ilegalmente en la zona del Quindío y el norte del valle, donde los bandoleros tripartidistas cometían decenas de tropelías contra la población civil de la región? Pues mi coronel, porque los bandidos ya se había vuelto costumbre que aparecían uniformados de soldados y era muy difícil que con los controles que había, que eran muy estrictos, por orden del general Ruiz Novoa, que era el comandante del ejército, y del ministro, que era Hernández Pardo, había muchos controles y muchas revistas permanentes en los cuarteles para evitar la fuga de material. Sin embargo, cada vez que ocurría un enfrentamiento con los bandidos y caían bandidos, se les encontraba con uniformes similares a los utilizados por las Fuerzas Armadas, con distintivos inclusive, desde los elementales distintivos que se usaban en las presillas, en los hombros, hasta jinetas y estrellas, eh, además elementos como fornituras, riatas, chapuzas, portaproveedores, etcétera, que eran de uso privativo, los militares lo tenían estos bandidos. Y era que, como Colombia siempre ha sido un país de libertades, había empresas que fabricaban telas similares y las vendían comercialmente. Y había también personas que fabricaban ropa de esa como si fuera para civiles. Y se presentaba el problema que hemos visto, que aparece gente en la calle con un pantalón camuflado tipo militar y con el resto de ropa civil o con botas militares. Entonces ya el comandante del ejército había publicado anteriormente una disposición en la cual decía que por estar en estado de sitio, el Código Penal Militar en su artículo 254 eh, contemplaba que la persona que usara públicamente sin derecho a tenerlo uniformes, insignias o condecoraciones militares tendría un arresto inicial de 3 meses a un año con los agravantes que eso pudiera generarle. Y luego explica que las autoridades civiles, militares y policiales eh, tenían facultades legales para capturar y judicializar a quien estuviera vulnerando esa norma. Le recordaba al país que también el comandante del ejército ha publicado otras normas y que establecía exactamente quiénes eran las únicas personas que podían usar esos eh, elementos. Y luego invita a la población, o la invitaba a la población, a que denunciara dónde se estaba procesando y que desde luego les garantizarían la seguridad. Entonces, esto es otro comunicado interesante de la historia militar colombiana que vale la pena, como estamos haciendo hoy, retrotraerlo en el tiempo y ponerlo aquí, porque necesariamente todo eso que estaba ocurriendo y que si el coronel Urrea se veía obligado a estar a cada rato tomando ese tipo de decisiones, es porque el país estaba en desorden y el desorden lo estaban coadyuvando a hacer los dirigentes políticos. Nada nuevo bajo el sol. Mi coronel, ¿cómo era la situación de orden público en ese momento en el departamento del Valle, vecino del departamento del Quindío? Pues mi coronel, allí también en el valle la situación era muy difícil. Y si en el Quindío, en las fincas, estaba ocurriendo hechos como el que estamos analizando hoy en Sevilla Valle, pues resulta que allí fueron también mm, capturados 3 bandidos más del grupo de Polancho, y esto ocurrió en Trujillo Valle. Y
el periódico publicó cómo se ha realizado la operación en que cayeron alias Roedor, es que hasta los apodos eran dantescos. Eh, el Pitón, o sea, como si fuera una serpiente, Zarpazo, pero no el zarpazo conocido que tenemos aquí, que siempre hemos hablado, y la Raposa, cuatro delincuentes quienes estaban delinquiendo entre los límites del Quindío y el Valle, y a eso se les decomisaron carabinas, pertrechos, para revólver y otros documentos y uniformes de uso policial, eh, además de pruebas de que pertenecían a la cuadrilla de Polancho. Entonces esta fue como la antesala para la baja de ese bandido, eh, un mes después, 2 meses después. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué la gobernación del Valle nombró a un investigador especial en torno al fuerte golpe de las tropas del Comando del Quindío a la cuadrilla del bandolero conservador Campo Elías Arroyave, alias Polancho, en la vereda El Venado del municipio de Sevilla, en el departamento del Valle, en junio de 1962? Mi coronel, porque había en el Ministerio del Interior o de Gobierno una oficina que llamaba la Dirección Nacional de Orden Público. Y entonces cuando se presentaban estos hechos de violencia, eh, esa oficina inmediatamente le ordenaba a los secretarios de gobierno departamental, a los gobernadores, los alcaldes, los secretarios de gobierno, que hicieran las investigaciones pertinentes para que se esclarecieran en lo mejor posible los hechos. Y más en este caso, que desde el cura del pueblo se fue lance en ristre contra los militares, dando toda su orientación ideológica conservadora, eh, instigando las masas y los dirigentes políticos del Valle del Cauca, eh, diciendo que todo esto era producto del triunfo de Valencia y que no hay ninguna prueba que los humildes campesinos que cayeron allí fueran bandoleros. Había un sargento muerto y un soldado gravemente herido por los bandidos, pero no han sido ellos. Fue que eso cayó del centro de la tierra aparecieron los disparos y los túneles y las armas y las municiones y los equipos y todo lo que encontraron los soldados en la requisa fue seguramente que lo pusieron los soldados ahí para desprestigiar a los dueños de la casa. Entonces, con ese cinismo y ese descaro, pues el gobernador del Valle tenía que jugar a Dios y al diablo y enviar el investigador para que hiciera una exhaustiva investigación de los hechos. Y desde luego los medios de comunicación especulando por lado y lado y la gente cada vez más polarizada. Adelante, mi coronel. Igual que ahora, mi coronel, Sí, ¿cómo se señor. materializó la venganza del bandolero conservador Campo Elías Arroyave, alias Polancho, contra quienes consideró desde su óptica sectaria como los responsables del fuerte golpe de las tropas del Comando del Quindío a su cuadrilla en la vereda El Venado del municipio de Sevilla, Valle, en junio de 1962? Pues mi coronel, eso era de esperarse, que este bandido se iba a desquitar y que se desquitaría pronto y efectivamente lo hizo. Resulta que ahí en Sevilla había un concejal de nombre Gilberto Mora Mora y él era del Partido Liberal. Era un tipo muy inquieto. En ese tiempo, ser radioaficionado, eso era un plus, porque recordemos que las comunicaciones eran muy difíciles en el país por la topografía, por la falta de repetidores y por la tecnología que no ha llegado completa. Y era casado con una señora de nombre Elena Trujillo, que era una mujer muy activa en obras sociales y colaboraba con la iglesia, pero la iglesia y el cura era conservador, para que veamos todas esas contradicciones. Y como en ese tiempo no había hospitales como hoy, estructurados como con los sistemas como el CISBEN, etcétera, sino que llamaban los hospitales de calidad
Entonces, en realidad era una caridad que a una persona de escasos recursos la atendieran. Eso era muy complicado. La gente se moría por falta de atención y además los hospitales estaban muy mal dotados. Eso es otra realidad. Entonces, esa señora se ha caracterizado por hacer ese tipo de obras y el concejal haciendo campaña para ser alcalde de un municipio de mayoría conservadora y muy convulso. Era uno de los municipios más convulsos del país por el tema de la producción cafetera. Y resulta que fueron interceptados en la finca La Elena, de propiedad de él, del señor Mora, ubicada en el corregimiento de Palomino de Sevilla, ahí muy cerquita del Venado, realmente cerca. Y los bandidos los asesinaron. Pues la conmoción fue total y entonces a las críticas del Partido Conservador, que había sido una acción del ejército en coordinación con los liberales, ahora se sumó la crítica de los liberales que las autoridades habían permitido el asesinato de estas personas. El entierro fue multitudinario, la cámara ardiente duró 2 días, eh, todo el pueblo desfiló por allá, muchísimas personas que habían sido beneficiadas por Sí, el trabajo social de la señora fallecida, de doña Elena, pues terminaron de complicar el asunto. Máxime que la finca que tenían, la llamaban Lelena, porque el señor le ha puesto el nombre en honor a su esposa, a la finca. Entonces, eh, durante el sepelio y durante toda la actividad hubo mucha tensión, fue necesario desplazar el ejército, establecer puntos de controles y hasta el cura párroco incendiando en el discurso en la homilía, instigando a, de una u otra manera a responsabilizar a las Fuerzas Armadas de lo que estaba ocurriendo y la situación se puso demasiado difícil en un municipio que ya era muy difícil. Mi coronel, ¿por qué el coronel Hernando Currea Cubides envió una carta con serios reparos a la conducta del sacerdote católico Gabriel Rivadeneira Flores, cura párroco del municipio de Sevilla Valle en ese momento? Y ese mismo día ocurrió un asalto bancario en el municipio de Ginebra Valle, cuya investigación fue muy intensa. ¿Por qué fue? Bueno, mi coronel, resulta que el cura se pasó de calidad. Cuando fue la comisión que envió el gobernador del Valle, la que fue el secretario de gobierno, a averiguar, el cura encabezó a los conservadores del pueblo y salió prácticamente a linchar moralmente a la comisión y muy crítico con la actividad de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Durante el sepelio de la señora y del señor, los dos ciudadanos asesinados por la banda de Polancho, en venganza por la operación que se les hizo, se dedicó a despotricar de las Fuerzas Armadas y se fue lance en ristre contra un sargento que era comandante del pueblo, de la policía, que no, seguramente no le caminaba a estarlo apoyando a él en sus ideologías. Entonces, pues obviamente eso era, ahí estaba gente del ejército yendo, informantes y la comunidad, y además lo entrevistaron por una emisora de la región y el curita volvió y se despachó contra los policías y los militares. Entonces el coronel Currea Cubides le escribió una carta muy fuerte en la que le dijo que el diario El País de Cali había publicado, aparte de lo que él había dicho en las emisiones, inclusive desde antes de que ocurrieran los hechos del combate en la finca de Las Mirlas, y le dijo que por culpa de todas esas indicaciones que él hacía contra el suboficial Luis Alejandro López de la Policía Nacional, no estaba cumpliendo con su función de pastoral social y de aclimatación de la paz de los feligreses desde el púlpito, sino que por el contrario, tuviera en cuenta que él era una persona
que cualquier palabra que dijera en público iba a enardecer los ánimos, iba a generar conflictos y que se dedicara más bien a cumplir a su misión de pastor de Dios y no a hacer política. Que si tenía algo que decirle, las puertas del comando del Quindío estaban abiertas para atenderlo y escucharle, y él como comandante de las tropas tomaría las decisiones y las acciones a que hubiera lugar. Y que si no quería ir allá, pues que le dijera dónde se encontraban y él lo visitaba y hablaba, pero que ayudara a conseguir la paz de la región y no a incendiar espíritus. Es otro documento que nos muestra las dificultades que ha tenido el Ejército Nacional y que tuvo en esa época por culpa de las dirigencias políticas y de las pasiones banderizas, porque el sacerdote lo que estaba haciendo era incendiar las pasiones y generar todo tipo de caos. Pero no eran los únicos hechos que ocurrían. Ese mismo día del entierro o del asesinato, mejor, de los dos, de la pareja, de los dos esposos, ahí cerquita, en Ginebra, donde también hemos anotado que ocurrían actos violentos a menudo, se presentó un tiroteo en el momento en que una pandilla de bandidos iban a asaltar el banco en Bogotá, la sede del Banco Bogotá, en el municipio. Y aquí vemos en la foto a los funcionarios del banco recogiendo todos los casquillos, las vainillas de los disparos que hubo dentro de la instalación y de los contándole a los medios de comunicación cómo ocurrieron los hechos en los que murieron 5 bandidos. Y ahí nuevamente los dirigentes políticos de lado y lado diciendo que no eran los bandidos, sino que era gente que estaba en el banco y que eran de su partido y que la persecución y que la policía obraba en contra de... Bueno, ya nos imaginamos todo ese enredo. Entonces eso duró como una semana, 2 semanas, en que todos los días se publicaban informaciones y aparecían informaciones de lado y lado, ¿no? Que eran unos honorables ciudadanos que estaban ayer haciendo otra cosa y desde luego las autoridades publicando los prontuarios. ¿Qué nos dice con eso? Era que por un lado el Partido Conservador, por otro lado el Partido Liberal, por otro lado los comunistas, por otro lado algunos miembros de la Iglesia Católica eh, instigando a todo esto, y por otro lado los mismos ciudadanos desorientados e instigados por esas pasiones banderizas, coadyuvando a lavarle la imagen a bandidos de todas las palabras. Pero el hecho era que caían delincuentes armados en una finca y que 5 bandidos que estaban tratando de robarse el dinero en un banco fueron dados de baja y que estaban hasta los testimonios de los funcionarios que explicaban cómo los habían encañonado, pero que afortunadamente había una patrulla del F2 por ahí muy cerquita que reaccionó y los dio de baja. Ese es el resumen, mi coronel. Mi coronel, era el final del publicitado gobierno de la paz y la democracia de Lleras Camargo, en especial énfasis en la supuesta paz del Tolima. ¿Cómo podemos resumir la realidad de lo que pasaba en ese momento en ese estratégico departamento? Pues mi coronel, recordemos que el señor Lleras, al inicio de su gobierno, hizo todo un espectáculo mediático en Ibagué y en el Líbano, y anunció que creaba el comando del Tolima, y por debajo de la mesa le había dado 4 repúblicas independientes a sus copartidarios liberales con la esperanza de que ellos le controlaran la región, y efectivamente los bandidos ejercían un control paralelo, inclusive superior al de las autoridades legítimas en algunos casos. Pero en la medida que avanzó su gobierno, él muy hábilmente con propaganda al estilo Petro lo presentaba como la salvación, y el periódico El Tiempo le ayudaba a borbotones a vender la mentira. La realidad era que todos los días ocurrían hechos tenaces allá. Y ya estamos hablando de que es 15, 16 de junio del año 62, 4 años después de su posesión, y ya con el sol a las espaldas, listo para entregar la, la presidencia, y todos los días ocurrían hechos violentos en el Tolima. Aquí resaltamos dos que no son los únicos, sino los traemos a colación para demostrar lo que ocurría. En la cárcel del Líbano estaba llena
delincuentes de distintas denominaciones que habían sido capturados en distintas operaciones como consecuencia de hechos criminales que han cometido. O sea, que se han salvado de morir en los enfrentamientos y las fuerzas militares y la policía los habían entregado a la justicia y ahí estaban purgando sus penas. Entonces, instigados por los dirigentes políticos, que eran los que les llevaban las cosas, los que compraban la guardia penitenciaria, los que promovían el desorden, hicieron un amotinamiento colectivo y tocó utilizar el ejército y entrar a culata limpia a someter todos esos bandidos y doblegarlos porque estaban eh, destruyendo las paredes del penal y los techos para volarse todos y prenderle candela al sitio. Y al mismo tiempo, muy cerca de Ibagué, en la vía que conduce a San Antonio de los Micos, en un lugar que se llama Los Cauchos, bandidos de Argemiro Palomino, alias Errante, y Arnulfo Salamanca, alias Triunfo, dos delincuentes del Partido Comunista, eh, detuvieron un vehículo en el sitio, en Rovira exactamente, Tolima, el municipio de Rovira, en la vía hacia San Antonio, y asesinaron a dos personas, incluido el conductor, hirieron a seis y le robaron todo lo que llevaban, porque era que la revolución comunista tenía que cambiar al país. Entonces, mire usted que por todo el lado, por todos los lados en la región de la Cordillera Central ocurrían hechos violentos, mientras el presidente hablaba de paz y era destacado en el mundo por Estados Unidos como el salvador del planeta. El señor Gerard Restrepo estaba dedicado a construir su partido. Los conservadores decían que los liberales lo estaban matando, los liberales decían que los conservadores los estaban matando, y el señor Chapete nos contaba que estábamos en un país de ignorantes que compraba libros para tenerlos por montones. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué lectura se podría darle al escandaloso comportamiento del senador liberal del MRL, Álvaro Mendoza, en el área urbana del municipio de Caloto, departamento del Cauca, mientras bandoleros liberales, conservadores y comunistas hacían de las suyas contra los colombianos en el suroccidente de Colombia? Pues, mi coronel, toda la región estaba incendiada. No era solamente el Valle y el Quindío. En toda la región, los directorios de los partidos instigaban a la gente, y a veces en casos concretos, como que vemos con la Iglesia Católica metiendo baza también allí, y los abogados que siempre han sido hábiles para decir que una persona es culpable o no es culpable, de acuerdo con el lado que asuman, eh, procedieron, procedió un senador de la República, amiguísimo del señor López Miquelsen y miembro del MRL, a actuar como un delincuente con poder. Resulta que ese sujeto era natural del municipio de Caloto, Cauca, y hermano del alcalde en ejercicio en ese momento. Ellos habían comprado una finca o tenían una finca muy grande y la habían vendido, pero luego ahí había unas dudas de que no habían firmado los papeles completos, que eso no estaba protocolizado, y le dieron empleo a unas personas y luego tranquilamente vulneraron el contrato y trajeron a otras, y la gente se rebotó. Entonces le dieron que no le entregaban lo que, lo que estaba pidiendo hasta que no les pagara por los daños y prejuicios. Entonces, en un caso esos de que usted no sabe quién soy yo, él con otros bandidos que lo acompañaban, revólver en mano, se fue a amedrentar a todo el mundo y causó, pues, obviamente, terror dentro de la población, porque como era miembro del MRL, la amenaza implícita era que detrás de él venían los muchachos a hacer la limpieza que estaban acostumbrados a hacer en otras regiones del país, y pues naturalmente la población de mayoría indígena, porque Caloto es un municipio de mayoría indígena, amedrentados, porque ya en la cordillera estaban los bandidos del Partido Comunista reclutándolos, amedrentándolos y organizándolos, y por otro lado, aquí el dirigente del MRL dándoles a entender que si no se cumplía, si no le pagaban lo que estos señores le habían prometido, él y todos los que estaban trabajando en su finca, pues se suponía que iban a ser víctimas
de una limpieza de esas que hacían los bandidos de chispas y desquite que se identificaban con el MRL. El señor, aquí no lo dice el periódico, no lo dice el informe, pero lo que se deduce, utilizaba su cargo de senador de la República y miembro del MRL para generar ese tipo de que ya saben quién está detrás de mí. Así de grave era eso. Y coronel, ¿Qué sucedía al mismo tiempo en la Universidad Nacional? Para la época, poco de formación de terroristas urbanos e ideólogos de las FARC y el ELN. Pues que hubo uno de los tantos paros que ha habido en esa universidad y destrucción de las instalaciones y quema de banderas de Estados Unidos. Vivas a Fidel Castro, vivas al Partido Comunista, estudiantes encapuchados y ya aparecieron los primeros usos de gases de la policía para controlar toda esa delincuencia infiltrada en la universidad, etcétera. Y comenzó el eterno problema que recordamos en los años 60, 70 y 80 de la Universidad Nacional, que paraba la universidad, los docentes, algunos que eran los que instigaban toda esa cosa, entonces paralelamente decían que no había garantías para ellos ejercer su profesión, entonces que se suspendieran. Y era cuando un estudiante entraba a hacer una carrera que duraba 8 semestres y terminaba haciéndola como en 25 semestres, porque la universidad mantenía cerrada. Entonces, como siempre, porque eso no es de ahora, que había que hacer el diálogo estudiantes-directivas. Y los estudiantes llegaban de una vez a la mesa de negociaciones, era hablar de convivencia pacífica, al estilo de Nikita Khrushchev, la misma frase. Y decían también que la Universidad Nacional era territorio libre de América, o sea que allá no podía entrar la policía, no podía entrar nadie, y ellos podían tener lo que quisieran allá adentro, porque eh, era su espacio y nadie se lo podía tocar. Y de manera grotesca rociaban formol y ácidos químicos en las aulas para presionar a los docentes que no estaban metidos en la instigación del paro a que no trabajaran, y el formol tenía un mensaje implícito, ¿no? Todos sabemos que el formol se le echaba a los muertos. Entonces era como decir, esto está muriendo aquí y el que asome la cabeza se la quitamos. Fueron unos mensajes muy aterradores, fue una época muy difícil y la juventud comunista por la noche colocando bombas y haciendo daño a las ciudades, y todo eso se olvida. Y el señor de Rux en su informe no lo cuenta, ¿no? Ahí sí no lo cuenta ni establece las responsabilidades. Pero aquí los recortes de prensa nos indican lo que realmente le ocurría al país. El gobierno diciendo una cosa, los partidos otra, la Iglesia Católica otra, los gremios otra, y los estudiantes en la violencia. O sea, un país en un desorden total, y sin embargo, así hemos sobrevivido. Mi coronel, 5 años después del fuerte golpe de las tropas del comando del Quindío a la cuadrilla del bandolero conservador Campo Elías Arroyave, alias Polancho, en la vereda del Venado, municipio de Sevilla, Valle, en junio de 1962. Algunos sectores políticos del ya legitimado departamento del Quindío publicaron agresivos cuestionamientos contra el ejército de Colombia. ¿Cuál fue la contestación dada a estos infundios por los dirigentes cívicos y gremiales del departamento? Son varias cosas. Siempre lo hemos dicho aquí que la responsabilidad de todo lo que pasa al país es política, que en su fondo de esa responsabilidad la tienen los partidos políticos, que son los que deben manejar la opinión pública y orientar a los ciudadanos hacia metas comunes y de beneficio integral para todos. Pero aquí ocurre un fenómeno rarísimo. Los dirigentes conservadores y liberales del Valle y del Quindío, que consideraban que las operaciones militares
que les eliminaron las cuadrillas que ellos mismos dirigían, no satisfacían el mensaje de paz y a la vez implícitamente se infiere que es una demostración más que el famoso Frente Nacional fue más un engaño que una realidad a la paz y la tranquilidad de los colombianos, pues tenía que hacer metástasis. Por un lado, esa situación política, pero por el otro lado, la situación real de lo que ocurría con las guerrillas, pues nos queda claro, ¿no? Año 64 aparecen las FARC en Marquetalia, año 65 hacen su primera, o año 66 hacen sus primeras conferencias y se organizan ya como FARC y se lanzan a la delincuencia en nombre del Partido Comunista abiertamente. Entonces, Tiro Fijo envía a Ciro Trujillo al Quindío. Cuando lo envía allí al Quindío, comienzan a cometer un poco de tropelías y para el año 67 ya el departamento del Quindío y el norte del Valle son blanco de múltiples acciones criminales. Entonces el Partido Liberal y el Partido Conservador, muy dados a utilizar los hechos a su favor, entonces se van lanzan ristre contra el ejército y dicen que la responsabilidad de todo lo que está pasando allí es del ejército, que no ha sido capaz de controlar a Ciro Trujillo y las demás bandas y que nunca ha cumplido y que lo que tienen es que cambiarlos a todos y bueno, y ponerlos a sus órdenes, ¿no? Que esa era la otra cosa que cada vez que el ejército de profesionalizó más, se alejó completamente de todos los politiqueros corruptos, entonces ya no tenían esa incidencia que pretendían tener de antes y aparecieron las tres personas, el comandante del batallón Vencedores, el comandante del batallón San Mateo y el comandante de la octava brigada, hablándole claro a la región y diciéndole qué había hecho el ejército. Y afortunadamente, gran cantidad de los gremios del transporte, del comercio, de la producción agrícola, se manifestaron a favor de las fuerzas militares, a favor del ejército. Dijeron, no, si no ha sido por el ejército, esto se hubiera acabado aquí y tenemos es que apoyar al ejército. Entonces se le recordó al país todas las operaciones que había hecho el ejército, entre otras la muerte de Polancho, que tenía todavía adoloridos a los conservadores 5 años después, porque no aceptaban que era un bandido asesino que había cometido todas estas tropelías que vemos hoy, sino que era un líder, según ellos, era un líder campesino. Y desde luego los liberales decían lo mismo, ¿no? Que todos esos bandidos muertos no eran criminales, sino que eran defensores de su partido y que los habían perseguido. O sea, nada nuevo a lo que nos ocurre ahora. Y coronel, ¿qué otros hechos se suscitaron alrededor de la compleja situación de violencia comunista de las FARC en 1967 en el departamento de Quindío? Pues el coronel Ricardo Charri Solano, que era otro tipo de carácter y muy cercano a darle solución a los problemas y a poner la cara, embarcó en un helicóptero de la Fuerza Aérea a unos periodistas y al gobernador y lo llevó por toda la región y los puso a hablar a ellos, con las comunidades. Y entonces, durante ese periplo, las comunidades fueron hablando y total respaldo al Ejército Nacional de los Campesinos, agradecimientos a granel, y con eso, pues ya los medios de comunicación publicaron lo que pasaba y se dieron cuenta que allí lo que había era un proceso de manipulación de la información por parte de los dirigentes políticos que en su ineptitud para desarrollar las regiones les quedaba más fácil echarle la culpa al ejército de lo que ellos no eran capaces de hacer. Y ese mismo día, el coronel Charly Solano le explicó a la prensa con nombres propios eh, que quiénes eran o por qué entraban los muchachos a la guerrilla, cuáles eran las razones, casi todas por ignorancia, por engaños, y puso de frente los nombres de un concejal de uno de los municipios de la región de nombre Bernardo Gómez, perteneciente al MRL en Montenegro, que le decían Pinocho
y que era uno de los que más apoyaba a todas esas guerrillas y a pesar de que ya habían pasado supuestamente las etapas de la violencia liberal conservadora, él seguía instigando a la violencia. Y también señalaba a la señora Ana Julia Rendón, residente en el municipio de Montenegro, como una de las personas que trabajaba con una célula comunista y recolectaba dinero para financiar a las cuadrillas de las FARC. Y decía que la Mona Mariela, que algunos la confundían, que era la misma Mona Mariela del ELN, allá en Santander, que la Mona Mariela era la persona que estaba en el, en las FARC y que era el contacto entre lo rural y lo urbano. También les señaló de una cantidad de detenidos que hubo en una operación que se hizo por el batallón Vencedores en Cartago de 18 delincuentes relacionados todos con las cuadrillas de las FARC y los remanentes que aún quedaban de las guerrillas liberales del MRL. Eh, por otra parte, se informó que Gabriel Restrepo, alias el Tungo, era el encargado de coordinar todas las actividades criminales con la tal Mariela, con el Ciro Trujillo, con Zarpazo, Piel Roja, El Llanero y Rogelio, que esos tres últimos eran guerrilleros liberales que quedaban de la época de esa violencia y que ahora se estaban uniendo a las FARC. Eh, Todo eso indicaba la fenomenología del problema que había y como los campesinos escucharon o le dijeron a la comisión todo lo que pasaba y las declaraciones del coronel Urrea fueron tan fuertes, entonces lo mejor fue guardar silencio, hacerse pasitos, pero nunca asumir esa responsabilidad. Y aquí hay hechos muy concretos de cómo los partidos instigaron la violencia y evolucionaron de liberales izquierdistas a comunistas y crecieron las FARC. Y coronel Saldaña. Mi coronel, después de escuchar todos estos acontecimientos en este episodio, han traído las conversaciones de paz y los falsos anuncios de victorias de los dirigentes políticos, la desarticulación de los grupos narcoterroristas en todo Colombia, además de seguridad total a los miembros de las fuerzas militares y de policía. Pues mi coronel, la respuesta clara y tajante es no, pero también hay que aclarar dónde está el problema. El problema está en tanto abogado santanderista leguleyo que tenemos en Colombia, que ha, durante la historia, no hecho nada distinto a legitimar bandidos, a atacar al Estado, a buscarle condenas y a redactar documentos con una prosa muy elegante, protegiendo bandidos, pero no solucionando los problemas. Y desde luego está en la dirigencia política que vaya. Pero lo peor es que hay muchos de los políticos, politiqueros, que son abogados. Entonces, ese santanderismo leguleyista, heredado desde los años del siglo XIX, legitimando siempre al que viola la Constitución y las leyes e inventándose figuras como la que acabamos de ver hace un poco, que es aterradora, que el señor Mancuso por ninguna forma cabía en la JEP, y entonces salió un magistrado de la JEP con toda la autoridad y dijo que era una situación bisagra. Eso no existe en ningún código del mundo. Y ese es el leguleyismo santanderista que nos tiene como estamos y que si no se cambia, pues es imposible encontrar la paz porque siempre habrá legitimaciones ridículas para los delincuentes. Mi coronel, escuchemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia, en particular de los miles de asesinatos ordenados por cabecillas, grupos bandoleros y luego narcoterroristas en nombre del Partido Comunista Colombiano y otras agrupaciones políticas.
Mi coronel, ¿nos puede enunciar algunas reflexiones de orden político estratégico respecto al fuerte golpe de las tropas del Comando del Quindío a la cuadrilla del bandolero conservador Campo Elías Arroyave, alias Polancho, en la vereda del Venado del municipio de Sevilla Valle en junio de 1962? Claro, mi coronel, y es que aquí tenemos algo muy específico y muy real. Es que estos hechos de violencia no eran mm, tan simples y se podrían minimizar como han pretendido eh, pseudohistoriadores y sobre todo sesgos politiqueros. Como decir, es que nosotros los de este partido somos víctimas de la agresión de los otros y había un contubernio con las Fuerzas Armadas que ha sido el lenguaje utilizado por todas las cuadrillas de bandidos y por sus abogados que los representan. Y vemos que es un contexto psicosocial, político, económico, geográfico, geopolítico, que demanda mucha más profundidad y análisis frente a la irresponsabilidad de la dirigencia política para entender nuestro entorno sociocultural, sociopolítico y socioeconómico. Entonces, a partir de eso vemos que todas esas atrocidades que se cometieron por los grupos armados o bandas criminales o bandoleros en los años 60, representando las tres líneas políticas, liberal, conservador y comunista, pasaron al olvido y hemos entrado en un maniqueísmo en el cual nos resumen el cuento en que había unos campesinitos que estaban buscando desarrollar la tierra, explotar la tierra, y que llegó el ejército por orden del gobierno a matarlos, y que entonces se armaron y que por no haber dialogado estamos en las que estamos. Y nos quieren ocultar toda esta realidad que afortunadamente existen los archivos y las pruebas para demostrarla de dónde viene. Segundo, la carátula que vimos, o la caricatura mejor, del señor Chapete lo dice todo. Es un país que se precia de que tenemos las Atenas de Sudamérica, que tenemos hombres muy letrados, leguleyos, habladores, que tienen frases hermosas para enmascarar sus intenciones, pero que han mantenido al pueblo en general en una ignorancia absoluta y el pueblo tampoco se ayuda, ¿no? Porque como dijo Chapete, entonces, ¿cuántas libras de hueso le echo con los libros para que el lomo sea más grueso? Eh, entonces, apáticos a los libros los colombianos, apáticos a la cultura, apáticos a estudiar y profundizar, más fácil, o nos apasionamos por el fútbol, por las reinas de belleza, por los cantantes o por la bandera partidista para matarnos. En tercera medida, es importante resaltar que a lo largo de la violencia tripartidista y luego ya comunista, narcoterrorista, ha habido sectores de la iglesia identificados con distintas vertientes de esa misma violencia y eso es otra de las causas y razones para que la violencia sea sempiterna en nuestro país. Entonces, por ejemplo, en el informe del señor de Rux, para nada menciona toda esa participación de miembros de la Iglesia Católica en diferentes vertientes de toda esta violencia, pero aquí lo vemos, el señor Rivadeneira, cura párroco de Sevilla, incendiando por un lado y por el otro a que la gente se matara cuando él era un siervo de Dios que lo que tenía era que promover la convivencia entre los habitantes de la región. Nuevamente resaltamos aquí el rol que tienen las universidades y los colegios públicos y algunos privados en el reclutamiento de bandidos para todos estos grupos. Y eso viene desde esa época. Y era que los libros de los librepensadores, como Indalecio Líbano Aguirre, el señor Germán Arciniegas, eran utilizados por los docentes para meterle veneno a los estudiantes en la mente e inducirlos prácticamente que del liberalismo extremo y de la eh, odio contra los conservadores, el único paso era seguir hacia el comunismo. Hicieron ese engarce los docentes maquiavélicos. Eh,
En realidad, como vimos aquí, todo el país tenía muchos problemas de inseguridad. Hemos visto casos de Efraín González en Santander, de otras bandas en Antioquia, de otras en el Tolima, el Huila, Meta, Valle, Cundinamarca, eh, Cauca, etcétera, lo cual nos dice que los políticos colombianos tienen la habilidad de mentir con la misma facilidad que respiran y que venden unas imágenes de sus egos, de sus expresiones exteriores de supuesto liderazgo, pero que no han ayudado a la construcción del país. Y el Frente Nacional, como lo hemos dicho aquí, turbulento y truculento, demostró que el señor Lleras Camargo tenía otros intereses personales, pero que no logró ninguna pacificación, ni mucho menos el retorno a la democracia, porque precisamente esas son las dos causas de que la violencia siga actualmente en Colombia. Queda claro que es la dirigencia política apoyada por todos esos abogados leguleyos santanderistas, los que han desangrado a Colombia, por estar pensando en sus intereses y en encontrarle cómo dividir el país, porque mientras el Libertador les enseñó que hay que hacer un país grande y unido, ellos eran buscando cada uno su pedacito para tener su feudo como el general de Alcoba, dueño de una porción y lo demás que se desangrara no importaba. Y resulta que en conjunto han desangrado y siguen desangrando a Colombia, siempre con el argumento leguleyista, legalista y códigos y documentos con los cuales justifican todo su accionar ilegal. Sin duda todo esto nos produce una afectación integral en lo que es el presente y el futuro del país, porque es que no hemos sido capaces de encontrar un camino que nos saque de este entuerto. Y mientras persistan todos politiqueros y leguleyos, pues seguiremos dando vueltas en la misma, ¿no? Y si la prensa, los medios de comunicación, no asumen posiciones más críticas y en las universidades y colegios no se reenfoca la orientación ideológica de los estudiantes, pues será más de lo mismo. Entonces, todo eso quiere decir que a nivel de defensa nacional, de seguridad nacional, de estructura de país, de pensamiento a partir de los dos conceptos básicos del Estado, que son seguridad y desarrollo, nos trae la urgente necesidad de que haya una integración de proyectos sólidos pensando en el futuro de Colombia y no en el futuro personal de los politiqueros y los leguleyos que los acompañan siempre para hacer tabla rasa de nuestros recursos y de nuestras capacidades. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Gracias, mi coronel. En esta misión de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, hemos tratado el caso de la eliminación de la cuadrilla del bandolero conservador Campo Elías Arroyave, alias Polancho, en la vereda del Venado del municipio de Sevilla en junio del 62, cuyo contenido nos demuestra los alcances a los que llegaron las cuadrillas de bandoleros, en que simultáneamente a los partidos liberal, conservador y comunista se empecinaron en armar cada uno sus cuadrillas para atacarse entre sí, por hacerse al poder a nombre de su partido, pero que terminó en una agresión delincuencial y criminal contra los colombianos en una guerra a muerte indiscriminada. En el norte del valle y parte del departamento de Caldas fue una de unas proporciones que llegaron a los niveles más altos de lo que es capaz la barbarie humana, cuando ha sido adoctrinada en perversas ideologías comunistas. En esa misma época estaban en pleno desarrollo la Operación Marquetalia contra el Emporio de Tiro Fijo, también acciones ofensivas en el Huila, la región del Pato, el Guayabero, contra las cuadrillas de Efraín González, y en el oriente antioqueño, donde también habían brotes de bandolerismo en los municipios de Maceo, San Roque, San Mateo, San Carlos, San Rafael, Puerto Berrío y Puerto Nare. Y hubo allí varios enfrentamientos contra militares y policías. En el Valle era una combinación de ideología comunista y delincuencia criminal, completamente descompuesta de violencia contra la población civil de la cuadrilla del bandolero conservador Campo Elías Arroyave. Este episodio entonces nos demuestra la forma como los políticos de tipo gamonal y caudillista
no tenían ninguna ideología nacionalista, sino de intereses personales que para lograrlos utilizaban el adoctrinamiento, en especial de la población rural, por ser esta bastante vulnerable debido a su bajo nivel de educación social y política, y lógicamente fácilmente conducibles a la brutalidad. De tal manera que el origen fundamental de la barbarie en Colombia ha sido el mal manejo y la orientación política que ha recibido el pueblo por parte de los que dicen ser dirigentes y gobernantes, que supuestamente deben conducir al pueblo a una mejor forma de vida. Pero todo ha terminado en una fatalidad que no se ha de repetir y por cuyo motivo la Fundación la recuerda y plasma en capítulos verídicos en la historia colombiana. Contrarrestando los deformados informes que han elaborado comisiones dirigidas por prelados de la Iglesia Católica, que supuestamente son muy objetivamente confiables. Desafortunadamente, ha sido con sesgos ideológicos políticos del violento comunismo, para ocultar los delitos y buscando atenuar las culpas, e incluso llegar a la impunidad de los responsables de tan despiadados crímenes. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, usted nos hace recordar con su comentario que todos los males de Colombia, con esa violencia que parece eterna, comenzaron cuando el sector santanderista dijo que traía la educación de Benham a Colombia, que iba contraria a la educación tradicional católica. Y inmediatamente lo más fácil era, como el Libertador ya estaba muerto, echarle la culpa que los que protegían esa educación dirigida por la iglesia eran los bolivarianos, los conservadores, los godos, como les decían, señalándolos como los godos que llegaron a España en los siglos XIV y XIII. Y entonces, de ahí para allá comenzó nuestra desgracia, divididos unos y otros, y cuando llegamos a los años 60, aquí, todos esos leguleyos, herederos de esas ideologías, comenzaron a promover que los libros que escribía Arciniegas, que eran prohibidos en algunos países por las dictaduras, que además no decían mayor cosa, pero eran prohibidos porque se iban lance en ristre al estilo Vargas Vila, desprestigiando a los gobernantes de turno por ser de derecha o ser militares. Y el famoso libro de Indalecio Líbano Aguirre, de los grandes conflictos sociales y políticos de nuestra historia, en el cual desde una óptica muy leguleya y muy liberal ataca con profundidad a lo que hicieron las tendencias conservadoras, en lo cual tiene razón, pero en lo que no tiene razón es que no dice que fueron todos esos leguleyos santanderistas los que le voltearon la torta al país y que luego el señor Núñez, que era supuestamente de esos bolivarianos, que de bolivariano no tenía nada, pero, cercano, se pasó a la izquierda radical, ya casi comunista, y luego regresó al conservatismo porque los abogados le recomendaban que hiciera todo eso y nos metió en un concordato y en un gobierno de 45 años que desembocó en una revolución liberal y esa revolución liberal le dio paso a la violencia tripartidista. Si no entendemos la historia así y seguimos apasionados defendiendo a uno u otro, pues no vamos a salir de este embrollo. Esta tarde tendremos una videoconferencia a cargo de la ingeniera Rosita que nos va a hablar nuevamente sobre todos los temas agropecuarios y la necesidad de fortalecer la identidad de un proyecto político. Y mañana continuaremos con nuestra actividad académica de la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Mil gracias a todos ustedes y que Dios nos siga bendiciendo.